Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola a todos, bienvenidos a Aprendices. Como ya saben, Aprendices es el podcast de espacios de educación superior, una plataforma donde hablamos de universidades, de conocimiento y, en definitiva, de aprendizaje. Recuerden que además pueden volver a escuchar todos nuestros podcasts tanto en la web como en la plataforma de iVoox y en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Manuel Maqueda, madrileño, y uno de los españoles más universales. Es profesor conferenciante en numerosas universidades y escuelas de negocios internacionales e innovador internacional enfocado sobre todo en restaurar el equilibrio de los sistemas vivos y revertir el cambio climático. Está considerado uno de los mayores expertos mundiales en economía circular y regenerativa, de las que imparte clase en la División de Enseñanza Continuada en la Universidad de Harvard. También creó el curso online de Economía Circular de la Universidad de California de Berkeley y el programa de Economía Circular de UCLA. Está reconocido como un experto en contaminación por plásticos y es cofundador de varias organizaciones como Plastic Pollution Coalition y SUPER, que es Single Use Plastics Elimination or Reduction, de las que hablaremos luego extendidamente. Manuel investiga cómo la inteligencia artificial también puede asociarse con el ingenio humano para permitir esta economía regenerativa. Es cofundador así de Viento.ai, una organización pionera en el uso de la inteligencia artificial para diseñar respuestas proactivas a los desastres climáticos. Y como ponente, pues tiene entre los clientes a lo más florido de la clase, porque incluyen Google, Uber, Salesforce, Santander, LinkedIn, la NASA, Dell o el gobierno del estado de Washington, entre muchos otros. Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. Bueno, siempre empezamos preguntando por nuestros arranques universitarios. Al leer un poco y preparar esta entrevista, he leído que usted de niño quería estudiar biología, pero acabó estudiando Derecho y Económicas. Sí, pues así fue. Es decir, yo pues era un jovencito, ¿no? 15 años o así, cuando empieza a decirte, oye, que ya tienes que elegir, que ya ciencias puras o letras, lo que sea. Yo elegí ciencias puras, yo quería ser biólogo, quería ser científico. Y mis padres dijeron, no, con eso no vas a ir a ninguna parte. No sé, había como la sociedad tiraba para un lado y bueno, dije, bueno, pues voy a estudiar cosas prácticas. Entonces, pues empecé económicas y empecé derecho. Simultáneamente, bueno, necesité estudiar un año primero económicas. En aquel entonces no te dejaban empezar una segunda carrera si no tenías un curso completo de otra. Y estudié en total en 3 universidades, en el CEU San Pablo, en la Universidad Complutense y en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿Y qué recuerdas de aquellas universidades? Con la mirada un poco desde ahora hacia atrás, ¿aprendiste lo que buscabas? Fue una decepción total y absoluta desde el principio. O sea, fue un jarro de agua fría. Seguí manteniendo la llama viva durante ponle un par de años o así, de que aquello iba a ser otra cosa, pero no lo fue. Clases infinitamente aburridas en las cuales lo único que se hacía era copiar apuntes, lo cual me parecía un sistema ineficaz. Es decir, vamos a ver, si hay una fuente de información que no sé por qué tiene que ser la verbalidad del profesor, pero él lo está leyendo de un papel y nosotros lo estamos simultáneamente copiando cuando ya existía la fotocopiadora en aquel entonces, ¿qué demonios estamos haciendo y por qué vamos a clase, ¿no? Me pareció el peor uso de mi tiempo, me pareció que no aprendí nada. Las preguntas que hice o cuando participé, pues la mayoría de las veces no fueron recibidas como yo esperaba, porque la pregunta era vista como un coñazo, y se me perdone la expresión, no como una oportunidad para el aprendizaje. En definitiva, mi decepción fue aumentando y también mi enfado. Es decir, yo recuerdo salir airadamente de clase y lo mejor fueron los últimos 3 años porque no iba a clase. Es decir, ya fotocopiaba los apuntes, siempre había algún compañero o compañera, normalmente el tópico, ¿no?, es que es una compañera que escribe con una letra redondilla muy buena y
Y que salía muy cara también porque utilizaba mucho espacio para la fotocopiadora, pero bueno, pero era la Sí, mejor. era horrible, pero bueno, luego la fotocopiadora pues era lo menos malo que te podía pasar. Y donde sí tuve experiencias positivas fue en la UNED porque en la UNED se estudiaba con libros y estudiar con libros casi se me saltan las lágrimas cuando empecé a estudiar en la UNED por leer cosas que estaban bien escritas y que tenían notas a pie de página. Y estudiar con libros fue maravilloso en comparación con la cutrez de los apuntes, ¿no? Entonces, agradecí infinito la UNED. También era algo que tú te organizabas, entonces te daban al principio del año lo que tenías que estudiar y ala, a usar tu tiempo como quisieras. Me parecía que eso me empoderaba también para Ujú. conseguir mis objetivos de aprendizaje. Y eso es en un resumen muy breve mi experiencia universitaria. Siempre preguntamos por si ha habido algún profesor que ha marcado en la carrera. ¿Alguno le marcó? Am, a ¿Alguien mí que recuerdes especialmente? me han marcado, sobre todo o sea, como eso está implícita en la pregunta que son experiencias positivas, por lo que me estás preguntando, pero son experiencias negativas las que también me marcaron porque Yo me también. indicaron lo que no quería. Me acuerdo un profesor, no voy a decir los nombres para no ofender a nadie, siguen por ahí algunos de ellos en su vida profesional. Me acuerdo que levanté la mano y dije, bueno, un país como España que recibe 40 millones de turistas o algo así, dije, y él se rió, se partió de risa, como 40 millones, dice, ¿no serán 4? Y toda la clase se rió, me sentí humillado. Entonces me fui inmediatamente a la biblioteca a buscar cuántos. No había internet, entonces me fui a buscar la biblioteca y sí, los visitantes o turistas que tenía España eran unas cifras, sí, era correcto, lo había leído en la prensa. Y volví al tipo y le dije, oiga, mire que está aquí la cifra, usted se ha equivocado. Dice, bueno, pero ahí cuentan también la gente que aterriza o que despega en el avión. No me hizo ni caso. Y le pedí, digo, ¿le importaría mencionarlo en clase, ya que toda la clase se ha descojonado de risa de esto? No, ese tema ya está cubierto, no lo vamos a hacer. Y no sé, esa forma esa arrogancia, ¿no? De tratar así al alumno, pues me enseñó exactamente pues lo que yo no quería hacer nunca y también que hay que ser humilde, ¿no? Siempre. Recuerdo otro profesor que estudiábamos derecho, era derecho mercantil y estaba obsesionado con la letra de cambio, que nadie usaba la letra de cambio, pero a este profesor le gustaba mucho y nos exigió en el examen dibujar la letra de cambio. Es decir, no te una letra de cambio para rellenar, había que dibujarla. Con lo cual, como yo había hecho ciencias puras, tenía mi tabla de dibujo técnico. Me traje mi tabla de dibujo técnico, que me permitía hacer rayas perfectamente rectas y paralelas, dibujé una letra de cambio preciosa y saqué sobresaliente, ¿no? Entonces era como... Son absurdos. Fue muy absurdo mi experiencia universitaria. No la recuerdo bien. Y una vez fuera, ¿cuáles fueron tus primeros pasos y decisiones después de la frustración un poco vivida en la universidad? Bueno, tardé un tiempo en enviar todo aquello a freír espárragos y abrir mis alas para aprender yo y para encontrarme yo a mí mismo, ¿no? Los primeros pasos fueron, pues, un poco seguir en esa línea. Gané una beca de la Fundación Empresa Pública, empecé a trabajar en Red Eléctrica de España y bueno, empecé digamos, la típica vida del chaval de 22, 23 años que es abogado, economista, habla idiomas no sé qué, y se supone que se te van a rifar en el mundo laboral. Empecé por ahí y al poco tiempo pues lo dejé y empecé digamos, mis aventuras que me han llevado hasta donde estoy aquí, ¿no? Tus aventuras y tus inquietudes, que son muchas, como vamos a ver, y yo creo bueno, vamos a empezar por una de ellas. Por ejemplo, con la lucha contra el plástico. ¿Cómo llegas a descubrir esa inquietud por los peligros medioambientales del plástico, el material plástico? Claro, o sea, yo desde niño tenía clarísimo que el amor a la naturaleza era algo que me nutría de tal manera y que eso es lo que de verdad me animaba a, pues no sé, a aprender y a maravillarme, ¿no? El asombro del mundo natural, ¿no? Y ya en esa época, ahora más, pero ya en esa época el asombro por el mundo natural lleva aparejado una ruptura de corazón tremenda, ¿no? El corazón se hace pedazos cuando ves
un poco lo que todos hacemos, ¿no? Sin mala intención, pero lo que significa ser humano en este planeta, ¿no? En esta economía. Entonces, yo quería orientar ahí mis pasos y por ahorrar los detalles, pero por azares de la vida terminé trabajando en un documental, ayudando a elaborar un documental sobre el consumismo, ¿no? Los efectos del consumismo. Y es documental, yo era guionista, coproductor, hacía un poco de todo, éramos 3, y íbamos por Estados Unidos entrevistando a gente. Y yo, pues, me acuerdo que entrevistamos al capitán Charles Moore, que era un tipo fantástico, que cruzó el Pacífico en un barco de vela y volviendo de una carrera, de una regata, y tomó una ruta a través de lo que los españoles llamaban el Mar de las Damas, son las calmas ecuatoriales, y lo encontró lleno de plástico. Entonces fue en el 2008 que yo conocí a esta persona, me empezó a hablar de ello y me di cuenta en aquel momento que esto era un problema enorme, que nadie sabía nada de esto, que no teníamos ni siquiera un vocabulario para hablar de ello. Es decir, que era un tema importante para nuestra cultura que no existía, no se podía hablar de ello, no se podía estudiar, no se podía legislar. Y dije, qué interesante, y tengo que hacer algo al respecto. Y ahí empezó mi viaje, ¿no? Y tu viaje vas directamente a Google, ¿no? He leído en algún sitio que lo primero que haces es Sí, buscar mar de plástico, contaminación, ves que no hay nada y dices: exacto. "Me voy a Google", y que en Google Maps incluyan todo esto. ¿Cómo fue aquella aventura? Bueno, yo pensé, digo, vamos a ver, si hay una cosa tan importante que está oculta a simple vista, delante de todas nuestras narices, pero invisible, lo primero necesitamos un nombre, ¿no? Un nombre. Entonces vi qué nombre se usaba hasta ese momento en los estudios científicos que había, lo poquito que había, y era residuos marinos. Pero fijaros, residuos marinos es el eufemismo perfecto. No habla del plástico, Ujú. ¿no? Y de lo que es contaminación. Entonces dije, hay que cambiar la terminología y necesitamos imágenes. No había imágenes. Ahora, todos los días en medios sociales tenemos millones de imágenes de la desgraciada y afortunadamente lo podemos ver. La tortuga comiendo plástico que le saca una pajita a la nariz. Digo, necesitamos imágenes, necesitamos un vocabulario y necesitamos una narrativa. Y entonces, para el tema de imágenes, contacté con un fotógrafo estadounidense que hace mosaicos de millones de imágenes, ¿no? Son gigabytes de imágenes y le digo, oye, ¿por qué no hacemos todo el plástico que flota en el mar, lo hacemos unas islas y lo metemos en Google Earth, que no tenía nada en el mar en aquella época, no existía Google Ocean. Entonces contacté a Google con la idea, me llamaron a que fuera a explicárselo en detalle, les gustó, me hicieron firmar un montón de papeles de confidencialidad porque ellos estaban creando Google Ocean en aquel momento, ¿no? Ujú. Y bueno, les usé porque la verdad es que a mí me daba igual que Google tuviese ese contenido, yo lo que quería era avanzar hacia esa. Entonces yo aproveché que estaba trabajando con Google para, oye, ¿podemos coger una sala de reuniones aquí? Bueno, y ahí invité a expertos y todo el mundo quiere ir a Google, claro. Entonces fue un poco mi truco del almendruco para empezar a todas estas actividades que dieron lugar de, pues, las primeras, digamos, narrativas consensuadas entre todos de lo que era y lo que no era la contaminación por plásticos. Narrativas que llegan al final incluso a dictámenes de Naciones Unidas, ¿no? Utilizando un poco casi estos orígenes tuyos. Bueno, yo fui uno de muchos, pero entre todos construimos unas narrativas y un vocabulario que ahora está en un tratado en las Naciones Unidas que va a ser el mayor acuerdo desde los acuerdos de París. Está en documentos de Naciones Unidas, de gobiernos, es decir, y se escucha. Yo cada vez que escucho contaminación por plásticos en la televisión, en la CNN, en la BBC, digo, lo siento como algo que me siento orgulloso, no yo, muchísima gente que me ayudó, claro, y que colaboraron y que incluso hicieron mucho más que yo. Pero sí, entre todos lo logramos. Bueno, también al principio contaba que, creaste 2 organizaciones, el Plastic Pollution Coalition y Super. Ujú. 2 organizaciones, que ¿cuál es su objetivo en la lucha contra el plástico? ¿Cómo trabajan, por ejemplo, Super con las empresas? Vale. Sí, Plastic Pollution Coalition la creo en 2011 y es una coalición de ONGs y yo no, la creo en 2009, perdón. En 2011 la dejo. Y creo otras organizaciones, el Plástico Mata, bueno, he colaborado con muchas organizaciones. Ujú. Y Super es más reciente porque me doy cuenta que, vale, ya tenemos, la gente conoce este problema más o menos, la gente más o menos sabe que quiere hacer algo al respecto y entonces lo que es necesario ya son otras cosas, no tanto imágenes, no tanto narrativas, sino ayudar paso a paso a solucionarlo. Entonces, el poder de compra de las empresas es enorme de los negocios, ¿no? Si tú cambias
el poder de compra de un individuo está muy bien, es importante, pero si es una empresa, tiene un peso muy grande. Entonces, Super es una organización sin ánimo de lucro que ayuda a los negocios a eliminar los plásticos de un solo uso. Y lo hacemos a través de metodologías de medición, le ayudamos a medir su huella plástica y también una certificación escalonada. O sea, le vamos dando unas metas escalonadas para proceder a esa eliminación. En todo caso, el plástico es casi el ejemplo máximo de lo que es la fabricación artificial y humana de crear materiales que luego son, tienen que pasar miles de años para que desaparezcan. Y no solo el plástico, pero nos estamos cargando ya el planeta, nos lo hemos cargado ya, los daños son irreversibles. Bueno, hay que pensar como el planeta, ¿no? En años, siglos y milenios. Entonces, nada es irreversible para el planeta, ¿no? Si los compuestos fluorinados duran 100.000 años, oye, nuestro planeta tiene 4.300 millones de años, ¿no? Pero lo que está claro es que en la escala humana, sí. Por ejemplo, las playas libres de plástico es algo que durante muchísimas generaciones no lo va a conocer el ser humano. Los seres humanos libres de plástico en su interior, es decir, en nuestra sangre, en nuestra linfa, en nuestros tejidos, en nuestros órganos, en la placenta, en la leche materna, se acaban de detectar microplásticos hace 2 semanas. Eso es algo que también vamos a tener que convivir con ello durante muchas generaciones. Bueno, ante esta situación, plástico, cambio climático, en todo caso, lo que estamos encontrando es un concepto y un desarrollo teórico donde usted es uno de los casi líderes mundiales, y es un poco el paso de producir sosteniblemente, conseguir una economía circular y llegar a una economía regenerativa. Y con un poco este desarrollo, las grandes universidades americanas le han buscado a usted porque es uno de los mayores expertos en la economía regenerativa, y la pregunta es, ¿qué es la economía regenerativa? Muy buena pregunta, porque eso es algo que tenemos todos que, mm, que crear y que definir, ¿no? Eso es algo que yo, vamos a ver, una cosa que quiero también dejar clara es que yo, como aprendo es enseñando, ¿no? Y se lo dejo claro a mis alumnos también. Digo, yo estoy aprendiendo, y estamos todos aprendiendo, porque obviamente los seres humanos no somos muy buenos a la hora de hacer estas cosas, se nos dan fatal. Y todos mis cursos tienen un componente aplicado. Entonces, la economía regenerativa es la que restaura los sistemas vivos, restaura la biosfera. Porque una cosa que quizá intuitivamente sabemos, pero nunca le hemos puesto nombre o nunca pensamos en ella, es que los seres humanos fabricamos cosas y fabricamos muchas cosas, tantas que cada 20 años se duplica la masa antropogénica, es decir, el peso de todo lo fabricado por el hombre. No estoy aquí mencionando cosas naturales que se biodegradan, las cosas no biodegradables Ujú. se duplica. Y en el año 2020 se ha igualado el peso, la masa de todo lo fabricado por el hombre y la masa de todo lo natural que hay en el mundo, todas las algas, el plancton, los animales, todo lo que es natural. Y hemos empezado a desplazarnos, es decir, cada vez tenemos menos naturaleza en el mundo, en términos relativos y en términos absolutos. Y esa naturaleza está estresada por el cambio climático. Hay una pérdida acelerada de biodiversidad y hay todos unos efectos tremendos de la crisis climática. Entonces, en esa naturaleza que se va haciendo más pequeñita, dependemos todos para beber, para comer, para respirar, porque es lo único regenerativo que hay en el planeta, es la única tecnología que hay en el planeta que es capaz de regenerar. Entonces, la economía regenerativa es eso, es ayudar a la biosfera a regenerarse para que nosotros podamos continuar viviendo en este planeta y con una economía abundante para todos. Y para ayudar, lo primero es la concienciación y el conocimiento, y por lo que veo, las grandes universidades americanas en ello están muy presentes, pero ¿usted cree que, por ejemplo, las universidades españolas están en la misma conceptualización? La verdad es que no lo sé. O sea, la verdad es que no conozco mucho la Universidad Española. Salí, como dije antes, Sí, sí. bastante escaldado y no tengo mucho contacto con la Universidad Española. He tenido algún contacto con escuelas de negocio, por ejemplo, con la EOI, y me llevo una buenísima impresión, porque me parecía que estaban intentando, ¿no?, ponerse al día en todo.
la verdad es que no lo sé, no sé cómo están ahora mismo los planes de estudio, qué es lo que estudia la gente joven, no sé si la economía circular está bien y la regenerativa representada, etcétera. La verdad es que hay un gran interrogante ahí. Es un interrogante y es verdad que la sociedad cada vez es un poco más consciente. Lo que no sé hasta el final es un poco la implicación, real. Yo hace unos años tuve la ocasión de escuchar una conferencia de Barack Obama, sobre economía circular, y parecía tan lógico todo lo que decía, que lo que no me explicaba es por qué no había hecho más cuando él tuvo el poder para hacerlo. ¿Tan difícil es? Bueno, no hizo más por la violencia policial contra la gente de color, no, etcétera. Es decir, ese es un tema por el que podríamos deslizarnos por una pendiente resbaladiza. Claro, ¿por qué no hizo más? Se esperaba mucho de él y es una persona que no hizo tanto, ¿no? Pero bueno, eso es una respuesta que yo no puedo responder. No, no, me refería un poco al poder de las grandes empresas, de la estructura o del tejido industrial de los grandes países y luego, y bueno, ya en situación de países, más allá de la democracia, cuando vemos que, el 40 y tantos por ciento de ahora de la contaminación decían que procedía de China, ¿cómo convences tú a China de que frene? O aquellos pequeños países en vías de desarrollo, que tienen que buscar el equilibrio entre sostenibilidad y un poco su propio crecimiento, ¿cómo conseguimos todo esto? Bueno, yo creo que lo primero es desquitarnos de la cabeza todas esas afirmaciones que acaban de ir en la pregunta. Es decir, si nosotros tenemos la idea de que estos son unas grandes corporaciones malvadas que nos quieren imponer esta destrucción del planeta, que China es, yo qué sé, el anticristo, creo que la polarización y el poner, señalar con el dedo es algo que nos lleva a un paradigma antiguo que hay que trascender. Cuanto más estudiamos y sabemos de nuestra economía, toda, la de España, la de China, la del planeta y todas las empresas y todo nuestro sistema monetario, todo, nos damos cuenta que hay un fallo sistémico y que todos, absolutamente todos, yo incluido, somos culpables y somos partícipes de él. Entonces, yo creo que construir un sistema nuevo pasa por evitar esas peleas y esas selar con el dedo. China, por ejemplo, está creo que es su sexto plan quinquenal de economía circular. Es un líder en economía circular. Los líderes chinos planifican a 10 y a 20 años, cosa que no hacen otros. Hay un movimiento de ecoaldeas, permacultura, producción ecológica de alimentos, etcétera, en China, que cuantitativamente es mayor que en cualquiera de nuestros países. Entonces, yo creo que hay que dejar de atribuir los clichés y hay que mirarse en el espejo, porque todos, absolutamente todos, somos partícipes de una economía lineal que extrae, transforma y tira, todos tiramos cosas, todos usamos el petróleo todos los días, ya sea directamente o en el transporte de las cosas que utilizamos, en la fabricación de todo lo que utilizamos. Tenemos una visión infantil de los problemas climáticos que tenemos, como es la visión de Greta Thunberg, ¿no? De hay una gente muy mala, y también es esta visión de que todo es la energía y el transporte. No, la energía y el transporte son solo la mitad de las emisiones. La otra mitad, aunque tú descarbonifiques mañana mismo la energía y el transporte de todo el mundo con una varita mágica, tienes la otra mitad de emisiones que se deben a cómo fabricamos las cosas. Entonces, es un poco lo que a mí me mueve a enseñar, es darme cuenta que estamos en un estadio muy básico de comprensión de estos problemas y de cómo atajarlos, que no sabemos nada de pensamiento sistémico o muy poquito, yo incluido, y que tenemos que cambiar de alguna manera el sistema operativo y estas ideas que tenemos para poder hacer algo al respecto. Esa es mi tesis, digamos. No puede estar equivocada. No, 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 perfectamente razonada, pero lo que sí es verdad es que, en esta percepción de que todo el mundo tenemos de que hay que cambiar, al final uno también, y no es por señalar, pero yo a veces tengo la sensación de que, en algunos procesos, industrias, administraciones, gobiernos, lo que están haciendo es casi marketing, están diciendo que hacen cosas que Absolutamente. realmente no lo hacen, pero al final es cómo consigues que realmente se hagan. Bueno, yo creo que por el greenwashing es algo que veremos, yo creo que en una década
No lo sé, esto queda grabado, a lo mejor dentro de una década alguien lo ve y se parte de risa al oírlo, pero yo creo que vamos a ver cómo el greenwashing, digamos el fraude ecológico, empieza a conllevar penas de cárcel. Yo creo que debería llevar las más graves penas de prisión porque es un fraude multigeneracional. Es decir, si alguien miente en su cuenta de resultados, en sus informes anuales, y es una empresa cotizada, etcétera, o aunque no lo sea, hay, dependiendo de la legislación, hay una serie de penas muy severas. ¿Cómo es que podemos permitirnos las mentiras en cuanto a nuestro desempeño ecológico y irnos de rositas? Es algo que tendría que empezar a estar penalizado con la mayor severidad. Y espero que lo vayamos a ver pronto. Ya veo pasos o indicaciones en ese aspecto. Pero también hay otra cosa, es decir, todas nuestras contradicciones y mentiras vienen también de cómo medimos. ¿Cómo medimos el Producto Nacional Bruto? ¿Cómo medimos el crecimiento? Es decir, si tenemos unos objetivos, que es incrementar determinadas variables, y esas variables no tienen en cuenta que estamos destruyendo nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad, no tienen en cuenta todo el valor que se destruye, solo el que atraviesa la economía, ¿no? Es decir, es como la economía actual mide el valor de las cosas que la atraviesan, no todo lo que se destruye, no todo lo que se tira, no todo lo que pierde su valor, eso no lo tenemos en cuenta. Si una persona hoy es diagnosticada con un cáncer mortal, eso hace que suba el Producto Interior Bruto, no que baje. Es decir, nuestra contabilidad nacional, nuestra forma de ver y medir qué es lo que tiene valor, está radicalmente contaminada. En ese ciclo de conferencias que decía de economía circular aparecía el ministro de la Felicidad de Bután, Sí. donde explicaba cómo ellos medían el PIB por otra serie de conceptos y variables, en donde el sentido de la vida y de la sostenibilidad pues tenían un valor mucho más alto que a lo mejor otro tipo de medidas. Pero a la hora de acercarnos a esta economía regenerativa, ¿qué respuestas o usted creó Viento.ai, que es una organización pionera? Viento, Viento es una organización que trabaja en los fenómenos meteorológicos extremos y lo que está intentando hacer es una propuesta, digamos, futurista, ¿no? Es lo que llaman el disparo a la luna, ¿no? Los anglosajones, el moonshot. Lo que queremos hacer ahí es, eh, primero, llamar la atención sobre que mucho del sufrimiento que vamos a ver, el sufrimiento humano, en las próximas décadas va a venir a través de una meteorología cambiante y extrema, porque cambia el clima, pero lo que le ocurre al clima es que tiene mucha variabilidad y los fenómenos extremos se vuelven más frecuentes y más extremos. Y entonces, contra eso no hay respuestas ahora mismo. Y la respuesta que proponemos ahí es una predicción muchísimo más granular que la actual de la meteorología, utilizando inteligencia artificial, la cual, en teoría, nos podría permitir intervenir en los sistemas climáticos, meteorológicos, de forma puntual para quitarle energía o desviar estos fenómenos meteorológicos extremos, ya sea un huracán o una ola de calor, ¿no? Es algo más bien teórico que se está investigando in silico ahora mismo, es decir, no en la realidad, sino con modelos. Sí, modelos, pero yo me refiero un poco a que el uso de la inteligencia artificial parece como algo imprescindible Ujú. en muchas facetas de esta nueva economía regenerativa, ¿no? Sí, también, desde luego. La economía circular la necesitamos totalmente y la economía regenerativa también. ¿Por qué? Porque hemos dicho que bueno, sabemos que la única tecnología que funciona para dar valor a muchos durante miles de años es la vida, ¿no? Es lo único que sabemos que distribuye el valor de determinada manera que permite llegar a una homeostasis, ¿no? Que es lo que hacen los ecosistemas. Un Ujú. bosque, tú vas a un bosque de hayas en el norte de España o vas a un chaparral en el sur de España, lo que sea. Ahí hay un sistema que lleva así miles de años y puede seguir así miles de años, creando valor, generando valor, manteniéndose a sí mismo, ¿no? Entonces, si aplicamos eso a la economía y aplicamos eso a nuestros sistemas productivos, necesitamos toda la interconectividad que en un bosque la crean el micelio, la crean las bacterias, la crea todo el intercambio de información y de genética que hay, tenemos que crear eso de forma artificial. Para que, por ejemplo, yo estoy produciendo textiles
sepa que aquí hay una industria cítrica y que esas fibras de la naranja sirven para fabricar un textil mejor que la seda. Para que sepamos, que miremos todos nuestros edificios y nuestro medio ambiente construido, todas estas infraestructuras como bancos de materiales. Sepamos dónde están esos materiales, que ya no haya nunca más demoliciones, sino desconstrucciones. Digamos, todo lo que vamos a fabricar en el futuro, los materiales para todas las cosas del futuro, los teléfonos celulares, las casas, todo, esos materiales estén en las infraestructuras y las cosas de hoy a precios de ayer. Eso es una revolución económica y ecológica. Los coches, los materiales para los coches de mañana están en los coches de hoy a precios de ayer. Esto nos libera de esas incertidumbres de cadenas de valor y es un muy buen negocio, es mejor negocio, ¿no? Entonces, para conseguir eso necesitas tecnología, necesitas saber dónde están las cosas, necesitas Internet de las cosas y necesitas inteligencia artificial para encontrar pautas y conectar, crear simbiosis industriales, ¿no? Es imprescindible que las tecnologías vengan a ayudarnos en ese sentido. Le leí hace poco un artículo suyo donde decía que un modelo de economía circular eliminaría de forma directa un tercio del paro en 10 años en España y que además España estaba capacitada para liderar esa transición. ¿Puede explicarme un poco esta afirmación? Bueno, yo no la digo el Club de Roma y la dice los McKinsey, estas consultoras que han estudiado el potencial que tiene Accenture, también el potencial que tiene la economía circular. La economía circular es simplemente separar la creación de valor de la extracción de recursos. Es decir, pues lo que decía antes, si los coches del futuro son los de hoy, usan los materiales de hoy, pues no tienes que extraer más recursos, etcétera. Entonces, una economía que no es intensiva en recursos es intensiva en trabajo. Y el trabajo es renovable. Nosotros somos renovables, los seres humanos. Yo tengo gemelos. Pero además nosotros nos podemos también reciclar, aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, la economía circular es una economía que reemplaza la intensividad en recursos por la intensividad en trabajo. Es justo lo que España necesita, justo lo que España necesita. ¿España está capacitada para liderar una economía circular? Absolutamente, totalmente. ¿Por qué? Primero, es una economía que está muy bien vertebrada, muy bien comunicada. Se habla mucho de la España vaciada, pero también el que haya gente conectada, muy conectada en las ciudades, ahí es donde ocurre toda la simbiosis industrial, ¿no? Tenemos una economía, en general, la economía europea está muy bien preparada para liderar la transición a economía circular. Y yo creo que la española también. Además, tenemos una cosa que es el ingenio y la innovación. Esas son cosas muy de la quinta esencia española. Y se necesita mucho eso, esa creatividad, ¿no? Ese atrevimiento del que somos capaces. Ese en el aspecto positivo y optimista, y en el aspecto negativo también le leí que sin economía circular es imposible conseguir ni uno solo de los objetivos de los acuerdos de París para la lucha contra el cambio climático. ¿Estamos en ello o no? No, no. Es decir, la economía se va haciendo más lineal, no más circular, en conjunto a nivel global. Y las emisiones yo creo que van a seguir aumentando. ¿Por qué? Pues porque dentro de poco vamos a tener esa pantomima que es el COP 27, ¿no? Va a ser en Egipto, en Sharm el Sheikh. El último fue en Glasgow. Fue, la verdad, no sé el epíteto adecuado, pero vamos, fue muy decepcionante. Y el foco, como decía antes, es descarbonificar los coches. Se habla del coche eléctrico un montón en estos sitios. Se habla de los paneles solares, de descarbonizar la energía y el transporte. Pero eso es solamente la mitad de las emisiones. La otra mitad es cómo fabricamos las cosas. Entonces, aquí viene la paradoja. Si tú te pones a fabricar como un loco paneles solares, coches eléctricos, baterías, nuevas infraestructuras para todo esto, molinos de viento, y los diseñas de forma lineal, en 10 años lo vas a tener que reemplazar todo y vas a tener cantidades gigantes, ingentes de residuos y vas a tener que sacar más de la minería y todo eso requiere emisiones, es decir, que vas a estar en una rueda en la que cada vez necesitas fabricar más y emitir más. No va a funcionar. Está clarísimo, pero de esto nadie habla. ¿Por qué no habla nadie? Pues porque el coche eléctrico está aquí no para salvar nuestra economía y
nuestro planeta está aquí para salvar a la industria automóvil, ¿no? Es necesario cambiar los modelos de negocio. Mientras tengamos un modelo de negocio que consiste en fabricar un montón de coches y venderlos y metérnoslos por las orejas y que se vuelven obsoletos y que se estropean, etcétera, y que hay que cambiarlos todo el rato, da igual que el coche sea eléctrico o el coche sea de gasolina. Es un modelo insostenible y no va a funcionar y no vamos nunca a separarnos de la extracción de recursos y de la generación de emisiones. No va a ocurrir. Bueno, antes hablábamos al principio, cuando contaba un poco su currículum, su trayectoria, que además de la universidad, usted es ponente en empresas de primer nivel. Usted habla para miles de directivos, empresarios, políticos e incluso también profesores universitarios. El que se pone a tiro, el que va al lado en el autobús, se lo cuento también, ¿eh? También, bueno, pero cuando me refiero a que habla con gente que tiene capacidad de decisión y de influencia. ¿Acaban entendiendo la necesidad de la economía regenerativa o es algo que les suena bien, pero ahí se queda? Bueno, yo doy clases para tener impacto. Y esto es algo que yo dejo muy claro siempre en todas mis clases. Todas mis clases, mis cursos, lo que sea, siempre lo explico. Yo doy clase para aprender y para tener impacto. Y lo que vale de esta clase no son las respuestas, sino las preguntas. Y eso lo elaboro un poquito, lo explico. Y es importante, ¿no? Yo me siento mejor teniendo esa claridad. Y sí, tengo la suerte que donde doy clase, que es en las divisiones de educación continuada de las universidades, la gente que viene, pues son gente que toman decisiones a alto nivel, ¿no? Algún ministro despistado ha caído por allí, algún embajador, algún dirigente, CEOs, y se dan cuenta. Los seres humanos somos expertos en aquello que Orwell llamaba el doble pensar, ¿no? El doble pensar, es decir, pensar una cosa y al mismo tiempo la contraria. Ujú. Entonces, el tema yo creo que está en sentir lo suficiente como para reaccionar, ¿no? Entonces, siempre hay un porcentaje que yo creo que está entre el 10 y el 15% de personas con las que tengo el privilegio de crear una comunidad de aprendizaje durante un tiempo, que así lo llamo, no uso la terminología estudiante y profesor. Y yo creo que entre un 10 y un 15% salen transformadas, ¿no? Salen transformadas. Y eso me parece más que suficiente para transformar nuestra sociedad. Bueno, yo, por lo que leo cuando hablan de sus clases, lo principal es que usted enseña a preguntar a sus alumnos. Es decir, Claro, que acaban con la necesidad de preguntarse muchas más cosas. ¿Y claro. qué aprende usted de sus alumnos cuando ellos aprenden a preguntar? Aprendo muchísimo de cómo pensamos los seres humanos. Entiendo el sistema operativo que tenemos todos. O sea, lo veo en mí mismo, obviamente, pero cuando ves gente que son más inteligentes que yo, que saben más que yo de muchísimas cosas, y les ves cómo piensan, cómo articulan, cómo conectan los puntos, ¿no? Las ideas, y dices, vale, esto no es problema de fulanito, de zutanito o mío, es un problema de cómo ha evolucionado nuestro cerebro. Somos seres cortoplacistas, lo hemos necesitado para sobrevivir, ¿no? Es cómo ha evolucionado nuestro sistema operativo. Cortoplacistas, no pensamos en sistemas y somos muy buenos en enseguida mejorar la eficiencia de las cosas. Es decir, cogemos un sistema que no funciona y lo hacemos más eficiente, pero diseñar cosas eficaces, eso nos cuesta mucho. Y hablando de cortoplacismo, usted es asesor, por ejemplo, de organizaciones como la Fundación LockNow, que es la que está financiada por Bezos y que está dedicada a fomentar el pensamiento, pero pensamiento a largo plazo, ¿no? Que en algún sitio he visto que hasta 10.000 años. No, no, a propósito de esos 10.000 años, sí, ya no soy asesor de ellos, lo fui hace unos años, Ujú. pero sigo siendo miembro de la fundación y sigo sus eventos y lognow.org, cualquiera puede seguir sus eventos, charlas. Sí, la idea es pensar en un marco de 10.000 años, nos lleva a otro mundo de posibilidades, ¿no? Nos lleva a un poco soltar todos los paradigmas de nuestra era y mirar digamos, es un ejercicio de reducción al extremo o al absurdo a veces del largoplacismo para entrar en un espacio en la que puedes innovar muchísimo más.
Hay 3 organizaciones que a mí me han marcado y me siguen marcando mucho, que es el Instituto del Futuro, que está en Palo Alto, el Foresight Institute, que también está en Silicon Valley, y el Long Now, que está en San Francisco. Y yo he vivido 25 años en California y me he codeado con todos ellos lo más que he podido y lo sigo haciendo. ¿Y cómo ve usted entonces en el papel de las universidades, por ejemplo, en esta sociedad donde a veces el conocimiento más avanzado o más innovador discurre por autopistas, a lo mejor tecnológicas o ajenas al mundo universitario? Bueno, hay todo un legado, ¿no?, en la universidad que cada vez se está cuestionando más. Supongo que ustedes lo saben mejor que yo. Las universidades, yo ahora me he mudado a San Lorenzo del Escorial, aquí tenemos la biblioteca del Real Monasterio, ¿no?, es el centro de poder del Imperio Español. Tenía en su centro una gran biblioteca, porque el acceso al conocimiento era acceso al poder y era muy importante. Ahora el acceso al conocimiento está ahí, está en la yema de los dedos. Entonces, nos hemos dado cuenta que sí, que es importante el acceso al conocimiento, pero lo que de verdad ha importado siempre son las preguntas que hacemos, no las respuestas. Las respuestas son gratis. Entonces, ¿para qué ir a una universidad a que te den respuestas? ¿No? Y luego hay todo un tema también pues, exacto, de consumo, de consumismo también de información, que a veces uno no sabe para qué. Y la universidad tiene que soltar lastre de todo eso para convertirse en un referente donde puedas aprender a aprender y aprender a pensar, para aprender a hacer y aprender a vivir. Lo contrario, yo creo que ya no nos sirve. Con toda esa intensa trayectoria en Estados Unidos, ¿por qué ha decidido volverse a vivir a España, San Lorenzo del Escorial, que citaba? Bueno, es mi cultura, es mi país, es mi gente y mi mujer es española, mi mujer es de Barcelona, mis hijos nacieron en Málaga, y es nuestra tierra y venimos aquí. También en los últimos 5 años pasado cosas muy graves en España que nos han conmovido mucho a todos y yo creo que es un buen momento para venir a arrimar el hombro y estar aquí, ¿no? Pienso que en un mundo que está un poco como conmovido y deshaciéndose, donde debe estar uno es al lado de los suyos para bien y para mal. Y me dicen que además que es viejo navegante y que hizo la mili de voluntario en el Juan Sebastián Elcano. ¿Cómo fue aquella aventura? Tengo ahí como la Capilla Sistina con todos mis recuerdos, ¿no?, del Cano. Pues aquello fue maravilloso. También muy duro, ¿no? Decíamos yo fui marinero, o sea, era el de marinero segunda, porque no había En ese tercera, o sea, lo más sí. bajo del escalafón y fue estupendo. Yo también yo hice la mili en Juan Sebastián Elcano con ya mis 2 carreras, y entonces, pues está muy bien, porque tus jefes, ¿no?, y todos los que te mandan allí a lo mejor no han pasado ni por el instituto, ¿no? Pues es una buena cura de humildad y contacto con la realidad y también aprender cómo es la economía circular, porque el Cano es un buen ejemplo. Es un barco que se bota en 1927 y que sigue en uso, ¿no? Mantener todo en uso al máximo valor posible durante el máximo tiempo posible, eso es la economía circular, el valor del mantenimiento. Y bueno, lo que yo tenía que saber allí para funcionar en aquel barco era, si algo se mueve, saluda. Y si no se mueve, lo pintas. Y eso es lo que dice, pinté Veo mucho. veo veo que usted ha superado duras pruebas en su vida porque, sus hijos gemelos parece que no le dejaron dormir de pequeños durante años. ¿Qué aprendió de aquellos años en que no podía dormir? ¿Aquello fue sostenibilidad o fue regenerativo? Fue destructivo total, o sea, es una tortura en plan Guantánamo, 3 años sin dormir con gemelos, pero bueno, lo volvería a hacer 1000 veces porque es escuela de amor, ¿no? Sobre todo, esa es la gran universidad summa cum laude de amor, es eso, ¿no? Tener hijos. Estamos terminando ya y lo hacemos siempre con 4 preguntas comunes a todos los invitados, que son 4 preguntas de respuesta muy corta. La primera es, ¿qué te ha dado miedo aprender y no has hecho nunca? Nada. Si tuviera más tiempo y más posibilidades, aprendería. No hay nada que me haya dado a aprender. ¿Cuándo se para de aprender? Cuando te mueres. Y que sepamos, a lo mejor ni siquiera. ¿Qué te gustaría no haber aprendido?
Bueno, la condición humana, entenderla es muy dolorosa, la crisis climática es muy dolorosa, todo lo que es fuente de dolor por la injusticia, todas las cosas que son, digamos, el reverso de la naturaleza humana. Pero me alegro de haberlo aprendido. ¿Y con quién has aprendido las cosas más importantes de tu vida? Las cosas más importantes de mi vida las he aprendido con mentores, con gente que tenía un recorrido ya, ¿no? en la vida y han podido compartir conmigo sus enseñanzas. Ha sido uno a uno, ha sido en paseos y ha sido con mentores y también en la naturaleza. La naturaleza es el maestro más increíble que hay. Pues muchísimas gracias, Manuel. La verdad es que yo he aprendido muchísimo. Me voy con un conocimiento creo que un poquito más elevado de lo que era la economía regenerativa y me parece que es un elemento fundamental. Muchísimas gracias por tu trabajo y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias a vosotros, un placer. Universidad Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.